Bueno, vamos a ver ahora el tema de modelado matemático de sistemas físicos. Es decir, que vamos a encontrar la función de transferencia de un sistema físico. Primero vamos a ver de que existen distintos sistemas físicos, ¿verdad? Dependiendo de su naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, los eléctricos, donde podemos distinguir entre los que mm, llevan puramente elementos pasivos y otros que llevan elementos activos, especialmente los amplificadores operacionales. También tenemos los sistemas térmicos, ¿verdad? El sistema mecánico rotatorio o mecánico lineal, los sistemas de nivel de líquido y otros sistemas, por ejemplo, la medición de caudal. Bueno, vamos a ver un ejemplo más sencillo que sería el circuito eléctrico, ya que la mayoría está familiarizado con las leyes de la electricidad, ¿verdad? Entonces, precisamente vamos a recurrir a estas leyes para encontrar la función de transferencia. Pues básicamente las leyes a las que nos referimos es aquellas ecuaciones que nos eh, describen la relación que hay entre el voltaje y la corriente en cada uno de los elementos eh, eléctricos, ¿verdad? Y además tenemos las leyes de Kirchhoff que eh, nos describen el funcionamiento de los circuitos. Vamos a ver acá, ¿verdad?, cuáles son estas leyes, ¿verdad? Tenemos aquí la ley de Ohm, ¿verdad? Válida para una resistencia. Entonces tenemos la resistencia acá, que describe una proporcionalidad entre la corriente y el voltaje. Luego tenemos en una inductancia la relación que existe entre el voltaje y la corriente, que implica, ¿verdad?, una operación de diferenciación de la corriente o de integración del voltaje. Asimismo, en un capacitor, la relación corriente-voltaje también lleva una expresión íntegro diferencial, ¿verdad? La diferenciación con respecto al voltaje y la integración con respecto a la corriente. Además, la ley de Kirchhoff, que sabemos, ¿verdad?, que es la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero y la sumatoria de caída de potencial en una malla son igual a cero. Vamos entonces a aplicar esto a un ejemplo. Ya tenemos acá un ejemplo donde tenemos un circuito formado por 4 elementos, tenemos 3 resistencias y un capacitor, y tenemos identificados acá un voltaje de entrada, que sería entre este nodo y tierra, y un voltaje de salida, que es entre este nodo y tierra. La tierra es nuestra referencia aquí, que es el potencial cero. Primeramente vamos a identificar las corrientes en cada elemento. Vamos a tener 4 elementos, entonces vamos a tener 4 corrientes. Y asimismo, ¿verdad?, en extremos de cada elemento va a haber una diferencia de potencial. Vamos entonces a aplicar las leyes respectivas a cada elemento. Vamos a tener las 4 corrientes, ¿verdad? Tenemos en la resistencia 1, pues eh, la proporcionalidad entre la corriente por la resistencia con la diferencia de potencial en la resistencia, que sería el potencial de este nodo menos este nodo, ¿verdad?, que sería BI menos B1. Luego la corriente 2, que sería entre este nodo y este nodo, o sea, B1 menos 0, ¿verdad?, porque el potencial de la Tierra es 0. Luego I3 sería entre este nodo, BO y 0. Y finalmente la corriente 4, que sería la diferencia potencial del capacitor, sería B1 y BO. Tenemos la derivada de el potencial en extremo del capacitor, que es B1 menos BO. Ok, entonces tenemos las 4 corrientes. Luego vemos el tema de la ley de Kirchhoff, ¿verdad? La relación que hay entre esas corrientes, analizando los nodos. Entonces vamos a tener este nodo donde aparece el potencial B1
y este nodo donde aparece el potencial VO. Entonces aquí tenemos tres corrientes, una entrando y dos saliendo. Aquí tenemos dos corrientes, una entrando y una saliendo, ¿verdad? Ya que hacia el exterior no consideramos que haya corriente. Entonces, para el nodo de B1 tenemos acá las tres corrientes, para el nodo de BO estas dos corrientes. Ahora retomamos las relaciones de cada elemento y aplicamos la transformada de Laplace. Entonces aplicamos la transformada de Laplace y obtenemos estos resultados. ¿Verdad? Aquí simplemente, donde tenemos la variable, sustituimos la variable por su transformada, que le escribimos simplemente, identificamos la variable en el dominio del tiempo, la identificamos con una letra minúscula, y en el dominio de S, de la variable S, con una letra mayúscula. Entonces hemos cambiado las letras por mayúsculas. En el caso de las resistencias, pues no hay, solo el único cambio es, ¿verdad?, el tipo de letra, ¿verdad?, en las variables. Sin embargo, en el caso del capacitor, donde sí aparece la operación de diferenciación, ahí es donde nos resulta útil la transformada de Laplace, porque la operación de diferenciación se convierte simplemente en una operación algebraica donde aparece la variable S, ¿verdad? O sea, la diferenciación de, de la variable se convierte simplemente en el producto de la variable S por las transformadas de Laplace, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones ya en el dominio S. Lo mismo para las ecuaciones de los nodos, se escribirían pues en formato de transformada de Laplace. Luego empezamos a trabajarlo, ¿verdad?, sustituyendo las expresiones de cada corriente en las ecuaciones de los nodos. Tenemos la I1, la expresión de I1, la expresión de I2 y la expresión de I4. Forma una ecuación. Luego la vamos trabajando, ¿verdad? Multiplicamos las constantes por cada elemento, ¿verdad?, que están entre paréntesis para hacer una sola, tener todos los elementos al mismo nivel. Luego agrupamos donde aparece la variable B1, ¿verdad? Porque aquí aparecen tres variables, BI, B1 y BO. Entonces, nos interesa que queden BO y BI, ¿verdad?, la salida y la entrada. Y la variable B1 debemos sustituirla. Entonces, por eso identificamos dónde está B1 y la separamos acá. Agrupamos todos los elementos que la acompañan y aquí tenemos B1. Ahora nos vamos a la otra ecuación donde aparece I4 y I3, ¿verdad? Y acá ordenamos nuevamente y aquí aparecen dos variables, B1 y BO. Entonces acá despejamos B1. Despejamos B1, ¿verdad? Queda ya en función de BO. Y eso lo sustituimos en la otra expresión. De manera que aquí está la expresión nuevamente escrita, aquí está B1. Entonces sustituimos la ecuación esta de B1 en este punto, entonces ya aparece acá. Y ya en esta ecuación ya solamente tenemos BI y BO. Entonces, precisamente necesitamos BI y BO porque el concepto de función de transferencia es de que es la relación entre la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, ¿verdad? BO entre BI. Entonces, de esta ecuación tenemos que escribirla de modo de tener la expresión que sea igual a BO entre BI. Entonces acá agrupamos de un lado los elementos que contienen BI y del otro lado los elementos que contienen BO, ¿verdad? Aquí hay pasos intermedios, ¿verdad?, al final de los cuales,
Aquí multiplicamos estos dos términos, simplificamos algunos y al final nos queda esto de acá, toda esta expresión que acompaña a BO. Luego de aquí eh, escribimos, dejamos de un lado BO en el numerador y BI en el denominador y el resto de la expresión del otro lado. Entonces no, nos queda esto. Entonces esto de acá ya es la función de transferencia de este sistema, ¿va? Que en este caso es un circuito eléctrico. Y vamos a ponerle datos numéricos, ¿verdad? Para que tengamos ya no veamos tanta letra, sino que ya veamos una expresión típica de función de transferencia que nosotros nos vamos a encontrar en cualquier problema. Al hacer sustituir los valores de resistencia y capacitor, nos quedan ya estos datos numéricos, ¿verdad? Aquí tenemos la expresión donde la única variable es S, ¿verdad? Todos los demás son constantes con valores específicos que al sustituirlo, pues aquí resulta unos números. Y aquí tenemos la variable S. Entonces esta sería la expresión de la función de transferencia. Aún más vamos a dejarla escrita en esta forma, ¿verdad? Con una constante general acá de la expresión y un tiempo acá que multiplica a la S más 1. Entonces, al operar, ¿verdad? Al hacer una serie de operaciones sobre esto, ¿verdad? O sea, es decir, dividir entre 20.000, tanto el numerador como el denominador, nos queda esta expresión de acá. Aquí tenemos la constante y tenemos el tiempo de este término de primer orden. Y así encontramos la función de transferencia del circuito eléctrico.